Faltaron varios hermanos, pero Señor los bendiga donde quiera que se encuentren. Como estaba por Facebook, le decimos que los acompañamos, ¿no? Y esperemos que se encuentren bien. Bueno, gloria al nombre del Señor. Gracias al Señor porque mandó a su siervo también esta tarde. Es bueno cuando Dios mueve a los hombres. ¿No? Y qué bueno que es ser usado por el Señor. ¿No? Para nosotros, los siervos, lo más importante es ser usados por Él. Porque somos instrumentos en sus manos. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, también por nuestro hermano que está con la hermana Argota, le damos la bienvenida. Gloria a Dios. Hermano, gracias al Señor, también a nuestra hermana, también. Gracias le damos al Señor. Gracias, Jesús. Y justamente estaba pensando con respecto a lo que hablaba la hermana Argota, ¿no? Que nosotros queremos que todos los hermanos participen. Gracias, Jesús. Queremos darle la libertad a los hermanos. Todos pueden participar. Porque está escrito que todos podés profetizar uno por uno, dice. Amén. Pero a veces se hace muy extenso. Sí, Señor. Entonces se quita lugar a la palabra. Y como decía el hermano Argota, lo más importante es la palabra. Amén. Aleluya. Porque ahí viene la dirección de Dios a nuestra vida. Si no hay palabra, no hay dirección. No hay santificación y bueno, hay muchas cosas. Así que vamos a poner orden para que todos podamos participar. El que canta no predica. Creo que a veces vienen y cantan, predican y dan testimonio. Es mucho tiempo. Cantan y bueno, cantan. Y predica. O lee un texto de la palabra. Así todos podemos participar. Amén. Y la palabra tiene tiempo también. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. A mí me gusta escuchar a los hermanos. Me encanta. Sí, Señor amado. Porque Dios nos habla de muchas maneras, ¿no? Por diferentes hermanos, hermanas, niños, jóvenes, no sabemos de dónde va a venir la voz de Dios. Y por eso me gusta escuchar y dar libertad. Bueno, damos gracias al Señor por esta dirección que le dio a la hermana Argota, el Señor. Amén. Que el Señor bendiga la vida de nuestro hermano. Justamente el Señor lo dirigió porque es justo lo que yo estaba pensando. Digo, ¿cómo puedo hacer para poner un poco de orden? Decía yo, ¿no? Pero a veces es difícil. ¿No? Nosotros ya no nos ofendemos más por lo que nos dice, porque el hombre viejo murió, ¿verdad? Amén. El que se ofendía murió en la cruz. Aleluya. Ahora somos todos una nueva creación que no se ofende, la nueva creación no se ofende. Amén. Mire que Dios le pidió a Jesús que fuera a la cruz, muriera por nosotros y no se ofendió. Él fue a la cruz, recibió latigazos, golpes, desprecio y bueno, y no se ofendió por lo que Dios le pidió. Y nosotros ahora también. El hombre que se ofendía, la mujer que se ofendía o que le caía algo mal, eso ya no existe para nosotros. Aleluya. Porque eso murió en la cruz. Amén. Nosotros hemos visto que la cruz es un impedimento. ¿El impedimento para qué? Para todo aquello que impide a la nueva creación manifestarse. Amén. Todo lo viejo queda de este lado o colgado ahí. ¿No? Y pasa todo lo nuevo. Por eso somos una nueva creación en Cristo. Amén, hermano. Bueno, hermanos, gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 5. Gracias al Señor por la visita de nuestro hermano Reinaldo anoche. Amén. Y su esposa. Señor bendiga la vida de ellos y los use donde quiera que estén. Amén. Quiero saludar a mi hermana Salina también. Que el Señor la bendiga. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y estamos viendo esta ley. La ley, ¿cómo era? La ley del talión. ¿Qué significaba? Talión, la ley del talión. ¿Alguien se acuerda? La ley de la retribución. Por eso, ojo por ojo y diente por diente. Aleluya. ¿Se acuerdan? La ley de la retribución. O del pago justo, digamos así. Y bueno, ya no voy a volver a repetir lo que ya hemos hablado, sino que quiero avanzar un poco más. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a leer el versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. No, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una villa, ve con el 2. Al que te pida, dale; al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Alabado sea el Señor. Y ahí en el 5:21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traéis la ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces usted puede seguir, ¿no? Leyéndolo en su casa. Alabado sea el Señor. Estoy buscando no resistáis al malo. ¿Alguien lo encontró? En el 39. 39, hermano Nico. Pero yo digo: no resistáis al que es malo. Gracias, hermano. Entonces vamos a empezar por este versículo: no resistáis a aquel que es malo. Esta ley, o esta nueva ley, sabemos que ahora estamos bajo una nueva ley, que es la ley de la fe. Amén. Eso se encuentra, como sabemos, en Romanos capítulo 3, ¿alguien lo puede leer? Capítulo 3 creo que es, versículo 27. Es una nueva ley que es administrada a nosotros por un nuevo sacerdote. Porque ahora nosotros no estamos bajo el sacerdocio de Aarón, sino que estamos bajo el sacerdocio del Señor Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Qué descuida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Quiere decir que, gracias hermano Argueta, quiere decir que nosotros estamos bajo una nueva ley. Esa nueva ley es la ley de la fe, que es administrada en nosotros por un nuevo sacerdote, el cual es Cristo. Amén. Así como en el antiguo pacto, la ley de las obras del antiguo pacto era administrada por el sacerdocio arónico o levítico, así ahora sabemos que tenemos un nuevo sacerdote y él nos ministra a nosotros la nueva ley. Y eso es maravilloso. Ahora nosotros tenemos que saber en qué consiste esta nueva ley, que es la ley de la fe. Es una nueva ley, ¿no? Por eso ahora entendemos lo que Pablo decía en Romanos capítulo 1, versículo 17, donde dice que el justo por la fe vivirá. Por la fe y para fe vivirá. Ahora, oíste que fue dicho: no resistáis al malo. Tenemos que conocer, porque no queremos. Antes, cuando una persona quebrantaba la ley del antiguo pacto, ¿qué le pasaba a esa persona? Moría. Era pedrada, era ejecutada esa persona. Hoy, ¿qué pasa si nosotros no obedecemos a la ley de la fe? Tenemos que ver cuándo pecamos contra la ley de la fe, así como se conocía cuándo se pecaba contra la ley de las obras.
así nosotros tenemos que conocer también cuál es la ley, cuál es el pecado o a qué se llama pecado hoy. ¿No? Entonces nosotros, como estamos bajo la nueva ley, tenemos que entender. Creo que en 1 de Corintios, en el capítulo 19, si alguien me pudiera buscar, no, 19 no sé, el versículo 19 tal vez me estoy refiriendo, donde Pablo decía, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. ¿Alguien podría buscarme ese versículo? Entonces, Pablo estaba bajo una ley. Pablo era el apóstol de la gracia. Pablo era el apóstol que el Señor había escogido para nosotros los gentiles, ¿no? Y entonces él no estaba bajo la ley de Moisés. ¿Alguien encontró? 9:19. Gracias, hermana Andrea. Dije Corintios 19 y no hay Corintios 19. Pero hay 9:19, sí. ¿Alguien podría leer, por favor, ese versículo? Amén. Dice, por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como yo si fuese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, más bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están bajo la ley. ¿Vio? Para ganar a los que están bajo la ley, para ganar a los judíos. Con una nueva ley, ganar a los judíos con una nueva ley, ellos ya tenían su ley, que era la ley de las obras, pero él tenía que ganarlos con la fe, con la ley de la fe. Aleluya, gloria a Alabado Dios. sea el Señor. Que la ley de la fe es superior a la ley de las obras. Amén. Porque la ley de las obras no nos justificó, no nos salvó a nosotros, sino que lo que nos salva es la ley de la fe. Aleluya. Por fe somos salvos, amén. Amén. Por fe somos santos, por fe somos justos y perfectos en Cristo. Aleluya. Todo es por fe. Entonces vamos viendo, no resistáis al malo, dice. No tenemos que resistir al malo. Esta ley no se aplicaba en algunos casos, ¿no? En algunos casos tenemos que resistir al mal, o se resistía al mal. ¿Vio? ¿En qué casos? Por ejemplo, en el caso de cuando una autoridad tenía que ejercer justicia. Por ejemplo, un policía, él se tiene que guiar por la ley. ¿Para qué? Para resistir al mal, o el malo lo resiste, el policía está para eso. Y hay un versículo que quiero que me lo busquen también, que dice, ¿quieren no temer a la autoridad? Haz lo bueno, dice. ¿Alguien me puede buscar ese versículo? Haz lo bueno, porque él está para implantar, ¿no? Para alabanza a aquel que hace lo bueno, dice. Pero él, el policía, él está, porque él es servidor de la ley, él es un servidor de lo que está establecido por Dios, ¿no? Que él está para defender a los buenos y resistir a ¿quién? Al malo. Entonces, cuando acá en este punto dice no resistáis al malo, en eso no se tiene que aplicar. No se tiene que aplicar en eso. ¿Alguien lo encontró el versículo? Busquen, hermano, hay que trabajar. Hay que trabajar, porque tienen que comprobar por la palabra. Entonces, ese es el primer caso que vemos que esa ley no se aplicaba. 13:3, Romanos 13:3. Vamos a leerlo. Porque a veces yo me olvido de los versículos, pero sé que hay hermanos que los tienen ahí siempre. ¿13? 3. Andemos honestamente, Sí, hermano, gracias. que diga no es gloria.
No, en el 13.3 de Romanos. Romanos 13.3. 13.3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, en ese caso, no se aplicaba esto. Este mandamiento no se aplicaba. Aún en el tiempo en que Jesús existía, habían personas que estaban para establecer el orden y para resistir, ¿no?, al malo, al ladrón, al asesino. Cuando se cometía alguna injusticia, entonces se iba a la justicia de los hombres y ahí se resolvía el asunto. Y la pena que determinaba la justicia, eso era lo que tenía que suceder. Ahora fíjese usted que ellos llevaban la espada, dice. Dice así, ¿no? ¿Alguien lo leyó? Ese recién. Ah, yo fui, ¿no? Teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Vio? Ahí la espada habla de que él le podía quitar la vida a esa persona que hacía lo malo. Eso ya estaba determinado por Dios, eso. Dios demandaba eso. Se tenía que quitar la vida. Por eso ahí podíamos, esto es una acotación, ¿no? Ahí podíamos apoyarnos de que podemos apoyar la pena de muerte en algunos casos. En algunos casos se puede, pero ese es otro asunto. Porque si el servidor de Dios que defiende lo más, que resista al malo, está para quitar la vida, porque dice lleva la espada, dice. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Fíjese qué terrible. Podía quitarle la vida a una persona que hacía lo malo. Está mal quitarle la vida a una persona que hace lo malo y según Dios no. Porque también está escrito en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Si la persona mataba, ella tenía que ser muerta. Ahora nosotros humanamente nos volvimos, o hay un evangelio que es muy humano, que se lleva por los sentimientos. ¿No? Nuestros sentimientos regulan ahora la ley de Dios, pero la ley de Dios no tiene que estar regulada por nuestros pensamientos ni sentimientos, tiene que estar regulada por la justicia de Dios. Y Dios no puede pasar por alto ningún pecado. El pecado que se hace, ese tiene que ser castigado. Estamos hablando en el antiguo pacto, ¿verdad? Estamos hablando en el antiguo pacto, entiéndaseme bien. Porque dice el Señor, volviendo al versículo 39 de Mateo 5, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Ahí está hablando de otra cosa ahí. Que no nos resistamos al malo. No se está refiriendo a aquella persona, ¿no?, que está matando, que está haciendo daño a tal punto de que destruye el orden y por medio de ese daño que esa persona introduce, se introduce en medio del hogar o en medio de la sociedad, la maldad en el sentido de que Satanás viene para gobernar. Porque ¿por medio de qué gobierna Satanás? El mal. Por medio del mal, de la maldad. Y nosotros no podemos permitir el mal dentro de la iglesia, pero afuera de la iglesia están las autoridades. Las autoridades que, según Romanos capítulo 13, Dios levantó, a los cuales nosotros tenemos que estarles sujetos y orar siempre por ellos. Nosotros no tenemos que estar en contra de la autoridad, porque la autoridad fue puesta por Dios. No,
quiere ser alabado por la autoridad, entonces tenemos que hacer lo bueno, dice. Amén. Y nosotros estamos tranquilos porque Dios nos ha dado una vida que nos lleva nunca a hacer lo malo, sino que nos lleva siempre a hacer el bien. Amén. Fíjese. Entonces, en cuanto a la autoridad, estamos tranquilos. También cuando dice que no tenemos que resistir al malo, eso tampoco se aplica a la educación de nuestros hijos. Porque si nuestros hijos introducen en nuestro hogar, ¿no?, la maldad, nosotros le tenemos que resistir. Amén. No le podemos permitir eso. Tenemos que resistirle a través del consejo, por supuesto, ¿no?, tratando de persuadirles a ellos que lo que ellos están haciendo está mal, poniéndonos firmes, porque nosotros lo que nos falta a los cristianos no es fe, ni tampoco es gozo del Espíritu Santo, pero nos falta muchas veces firmeza, ¿no? Tanto en la iglesia como en nuestro hogar nos falta firmeza. Firmeza no significa dureza. Amén. Firmeza es firme. Esto no es permitido en el hogar. Acá en este hogar no se permite eso. Es un hogar donde Dios mora, donde el bien mora. No podemos permitir que el mal se introduzca en nuestros hogares. No, usted no tiene que permitir eso. Por eso cuando dice, no resistáis al malo, no se está refiriendo a eso. Porque hay muchos hijos que tienen conductas malas, pésimas, llevando a los padres a vivir un infierno, ¿no? Entonces eso no tiene que ocurrir. Pero está en la firmeza de nosotros los padres. Nosotros somos muy permisivos muchas veces por el amor que tenemos para con nuestros hijos. Somos muy permisivos a cosas que Dios rechaza. Dios rechaza, Dios no. Por ejemplo, que mi hija tenga relaciones con su novio en mi casa antes del casamiento. Eso está mal, no se puede. Según Dios, no según yo. Eso no se puede, porque eso trae en eso viene un acompañamiento. Y el acompañamiento de eso viene la maldad, viene la libertad. No es la libertad la palabra justa, es libertinaje. Y después de ahí vienen otras cosas más, la falta de respeto y tantas cosas. Entonces en el hogar tampoco se aplica esto. No resistáis al malo. Tenemos que resistir al malo. Amén. Hay que resistir al malo. Y también en la iglesia esto tampoco se aplica. En la iglesia, porque ¿quién resiste al malo si no es la iglesia? La iglesia resiste al malo. Porque ¿quién viene en contra de la iglesia? El diablo y sus huestes y todos los que le sirven, y esos son malos. Y nosotros le tenemos que resistir. Porque si lo generalizamos, entonces le tendríamos que dar lugar hasta el diablo le tendríamos que dar lugar dentro de la iglesia. Y no le podemos permitir eso al diablo, hacer lo que él quiere. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Ahora, esta ley no estaba puesta en Israel. Acuérdense que esta es una ley antigua, para tomar venganza o para ensañarnos sobre aquellos que eran malos. Sino el propósito de la ley era para que se estableciera la justicia de Dios. Por medio de esta ley se manifestaba la justicia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque decía, ojo por ojo y diente por diente. Aquel que te sacaba un ojo, tú le tenías derecho de sacar otro ojo, pero no sacarle los dos. Porque ya sacarle los dos ojos era una venganza. Ya no era una justicia. Si alguien te cortaba la mano, vos le podías cortar la otra mano, pero no le podías cortar las dos. Pero el hombre, nosotros somos desenfrenados cuando nos hacen un daño. Entonces Dios puso esa ley para que el hombre no, en su desenfreno, no manifestara un carácter injusto, tampoco manifestara que Dios era injusto. Porque el pueblo de Israel
era el pueblo de Dios y ellos tenían que manifestar lo que Dios era. Ahora ese legado se nos dio a nosotros. Nosotros ahora tenemos que manifestar por medio de la nueva ley, que es la ley de Cristo, tenemos que manifestar lo que Cristo es. Todo lo que nosotros manifestamos, el mundo interpreta o debería interpretar que Cristo es como nosotros lo manifestamos, como nosotros hablamos, como nosotros sentimos, como nosotros pensamos. Porque nosotros lo que manifestamos es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muéstranos al Padre, dijo Tomás. Y el Señor le dijo, ¿hace cuánto que estoy con vosotros y no sabéis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Amén. El que me ha visto a mí, fíjese, ahora fíjese, nosotros tenemos que mostrar lo que Jesús es, no lo que yo soy. Lo que yo soy ya no va más, porque Gálatas 2:20 dice, más no vivo yo, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor. Entonces fíjese la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, es manifestar la vida que se nos dio, que es la vida de Cristo, la vida de Dios mismo. Ahora, la iglesia deja mucho que desear con respecto a eso. La iglesia manifiesta o quiere manifestar la vida de Dios o la vida de Cristo a través de sentimientos y pensamientos que no han sido santificados por la palabra, a través de una mente no regenerada. La mente tiene que ser regenerada por medio del conocimiento de la voluntad de Dios, porque nosotros sabemos que nosotros nos santificamos, que el propósito de Dios para con nosotros es que nosotros hagamos su voluntad. Amén. No tenemos que hacer otra cosa que su voluntad. Y ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que el justo por la fe vivirá. Y eso hizo Jesús. Jesús vivió por la fe. Y nosotros tenemos que vivir por la fe y para fe. Entonces, vimos 3 casos en que tenemos que resistir al malo. Amén. Entonces, pero yo digo, no resistáis al malo. Antes aquel que te hiera la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Y acá que nos está hablando nosotros. Acá no es esto literal. No es literal que yo tengo que poner la mejilla y después tengo que parar que te olvidaste de pegarme en la otra. Vení y pegame en la otra porque estoy cumpliendo una ley. Ese no era el propósito de la ley. El propósito de la ley era que yo, en mi corazón, en mi adentro, en mi alma, interiormente, yo tenía que dejar el orgullo. Porque el pueblo de Israel era un pueblo muy orgulloso. Y entonces, aquel que te hiera la mejilla derecha, dale también la izquierda. Vio que humanamente usted le dice a una persona, bueno, si te pegó la mejilla derecha, tenés que darle la otra. Ni loco le doy, yo le voy a partir la otra, dice. No le voy a dar la otra mejilla. Pero nosotros cumplimos ese mandamiento de esta nueva ley sin nunca dar las 2 mejillas. Sin dar las 2 mejillas podemos cumplir. ¿Con qué? Con la disposición de nuestro corazón. Estar dispuesto por el Señor, ¿no? A soportar muchas cosas injustas que nos hacen a nosotros. En cambio, en Israel, alguien le hacía una injusticia y el judío que era ofendido buscaba venganza. Y la venganza no era parte del carácter de Dios. La venganza era parte del hombre caído. Y ellos se habían anidado tanto en sus corazones que ellos enseguida buscaban venganza. Ellos no buscaban justicia cuando demandaban a los jueces que hicieran lo que tenían que hacer, que era emitir justicia. Lo que ellos buscaban venganza. Ahora, nosotros estamos bajo una ley superior a la ley del talión. Porque la ley del talión decía, aquel que te saca un ojo, tú le puedes sacar el otro ojo a él. Aquel que
que te quita la mano, tú le puedes quitar una mano. Esa ley, ¿por qué se transformó en venganza? Porque se salió del lugar, porque la justicia que se tenía que emitir por medio de esa ley, la ley del talión, tenía que venir por medio de los sacerdotes y por medio de los jueces. ¿Qué hicieron los fariseos? Ellos le dijeron al pueblo que cualquiera podía hacer justicia. Si alguien te pegaba, te sacaba una oreja, tú le tenías que sacar la oreja también, pero no como una búsqueda de justicia, sino como una venganza. ¿No? Y entonces vino Jesús, oíste que fue dicho, porque también eso fue escrito en la ley. La ley decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién puso esa ley? Dios. Pero ¿cuál fue el propósito de esa ley? Que la justicia de Dios se manifestara en un pueblo que él había escogido. Amén. Pero los fariseos, los religiosos, ellos relativizaron la ley, llevándolo al pueblo que por medio de la ley del talión, ellos no buscaran justicia, sino que buscaran venganza. Entonces Jesús viene y les dice a ellos. Vamos a leerlo ahí. En el 21. Bueno, tendría que ir al Antiguo Testamento. Vamos a leer en el 39, hermano. Pero yo digo, no, en el 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué Jesús iba a estar en contra de eso? Si Dios lo había puesto. No estaba en contra de lo que Dios había colocado, sino estaba en contra de lo que los religiosos habían establecido. Ellos usaron la ley del talión para buscar venganza unos contra otros, ¿no? Contaminaron al pueblo de Dios, ¿no? Que tenían que manifestar la bondad y la misericordia de Dios, lo contaminaron con la venganza. Era un pueblo muy vengativo. Lo popularizaron. Entonces vino Jesús y les aclaró esto, él les aclaró. Pero yo digo, no resistáis al malo. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. No busques venganza. Está hablando del interior, del corazón. No busques venganza por lo que te hace el mal, por aquel que te ofende, por aquel que te hace una injusticia. No busques venganza. Y ahí entramos en la ley de la fe. La ley de la fe nos da, porque ¿qué significaba ley? ¿Se acuerdan? Poder. La ley de la fe es un poder que nos permite soportar las injusticias que nos hacen. Nos permite soportar muchas cosas que antes no podíamos soportar. Porque la ley es un poder que se nos fue dado a nosotros para soportar. En ese soportar, por amor al Señor, vamos siendo santificados y Dios va siendo glorificado. Amén. Aleluya. Fíjese, no nosotros. Dios va siendo glorificado. Vamos a seguir un poco, hermanos. Pero vamos a leerlo en la antigua versión. No resistáis al malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha o en la diestra, vuélvele también la otra. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, 17, hermano. No sé si se está aburriendo. Yo cuando se aburre me pongo contento, porque yo sé que su espíritu está despierto, pero la carne se adormece, dice. Y la carne nunca le gusta escuchar la palabra de Dios. Es enemiga. 12 dijimos. 17. ¿Alguien puede leer, hermano? Lea. No paguéis a nadie mal por mal. Disculpe, hermano. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Ajá, sí, está bien, hermano, yo me equivoqué. Romanos 12, yo leí Corintios. 12, 17. Procurar lo bueno delante de los hombres. No pagáis mal por mal. Y entonces ahí vamos, ¿no? 12, 17 de Romanos. ¿Qué hicimos antes para nosotros poder lograr eso, no pagar mal por mal? No paguéis a nadie
mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque el Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La iglesia estuvo en contra de esta nueva ley muchos años, porque no la entendió. Porque se nos habló de la otra ley, de la ley de las obras, para alcanzar una salvación que ya teníamos, para alcanzar una santidad que ya teníamos, para alcanzar una justicia que ya teníamos. Amén. Porque en Cristo somos justos. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Se nos llevó a la vieja ley, a la ley de las obras, y no se nos enseñó la ley de la fe. Entonces fíjese lo que dice acá, que nosotros no debemos pagar mal por mal, sino procurar lo bueno delante de los hombres. Amén. Cuando nosotros no procuramos hacer lo bueno delante de los hombres, cuando no procuramos no estar en paz con todos los hombres, cuando nos vengamos nosotros mismos de alguno que nos hizo mal, no estamos yendo en contra de la fe, de la ley de la fe, no estamos pecando, estamos pecando. Cuando una raíz de amargura brota por causa de que algún hermano dijo algo de mí que no tenía que haber dicho, no estamos pecando. Cuando esa raíz de amargura se pone en mi corazón, no cuando el hermano pecó, sino cuando yo peco contra el hermano cuando no lo puedo perdonar. Amén. Yo debo perdonarlo al hermano, porque estoy bajo una ley que me capacitó. ¿Cómo me capacitó la ley a mí? Dándome un poder que antes no tenía. En la ley anterior, los judíos no tenían ese poder. La ley no tenía ese poder porque la ley ministraba al pecado, le daba vida al pecado y no le daba vida al pecador. Pero esta ley, que es la ley de Cristo, esa ley no le da vida al pecado, nos da vida a nosotros, nos da poder a nosotros. Vamos a leer ahí en Romanos, en el capítulo 7, para que usted lo pueda ver, hermanos amados. Esta es la Biblia. Versículo 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley de las obras, el pecado está muerto. No sin la ley de la fe. Sin la ley de las obras, el pecado está muerto. Y nosotros no estamos bajo la ley de las obras. Por lo tanto, el pecado no puede vivir en nosotros. ¿O sí? El pecado ya no tiene su derecho de reinar en nosotros porque nosotros estamos bajo una ley superior. Amén. Aleluya. Que es la ley de la fe, que es la ley de Cristo. ¿Y qué dice la ley de Cristo? Que el pecado fue destruido. Amén. Que el pecado fue vencido. Que así como yo presentaba mis miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, ahora presento mis miembros para servir a la justicia. Así como servía al pecado, ahora sirvo a la ley de la fe. De una manera natural, sin ningún esfuerzo, viviendo en el Espíritu. No tengo que hacer ningún esfuerzo para satisfacer la ley de la fe. Tengo que vivir en el Espíritu, dándole lugar al Espíritu en mí. Bueno, ese ustedes ya lo saben, Romanos 8 en adelante. Pero volviendo a lo que estábamos leyendo ahí en Mateo 4, 5:38. sí, no, pero leímos
5:38. Leímos en 1 Corintios, creo, no, Romanos 12:17. Cuando nosotros podemos, aunque estamos bajo la ley de la fe, ¿podemos pecar? Sí, podemos pecar. ¿Qué causa el pecado en nosotros? La muerte física, las enfermedades, el deterioro de nuestro cuerpo físico, nunca la condenación. Nosotros no pasamos de condenación a vida. El pecado que nosotros cometamos por no mantenernos en la ley de la fe, ese pecado destruye nuestro cuerpo en cuanto a lo que vemos, y en cuanto a lo que no vemos, el pecado destruye nuestra comunión con Dios. No, porque Él no puede tener comunión con el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Si bien en nuestro espíritu no puede pecar, porque en nuestro espíritu está Dios, morando Dios en nuestro espíritu, pero sabemos que nuestra alma y nuestro cuerpo físico puede pecar. ¿Cuándo? Cuando nosotros no le damos lugar a la vida de Dios que está en nosotros, no le damos lugar que santifique nuestra alma y que gobierne nuestro cuerpo físico. Entonces podemos pecar, y ese pecado produce muerte. ¿Alguien me podría leer un versículo? Ahí en Gálatas, que creo capítulo 3, donde dice que el pecado, la paga del pecado es corrupción y muerte. También en Romanos, capítulo 8, versículo 5, creo, hermano, a ver, donde dice que la paga del pecado es muerte. No vaya a creer que nosotros podemos hacer lo que queramos. Cuando pecamos, desobedecemos algún mandamiento de la nueva ley de la fe, eso produce muerte. ¿Qué significa muerte? Significa que no vamos a tener el tiempo suficiente de vida para poder prepararnos para la venida de Cristo. Porque para prepararnos para la venida de Cristo necesitamos muchos años de vida en este mundo, porque se tienen que cumplir las diferentes etapas de nuestra vida a fin de que nosotros seamos maduros, crecidos, porque no somos maduros cuando nacemos. Cuando nacemos somos niños y necesitamos la leche espiritual, pero después viene el desarrollo de esa vida en nosotros y ahora somos hombres espirituales. Y el hombre espiritual dice, 1 Corintios, capítulo 1 creo que es, que no es juzgado de nadie, sino que Él juzga todas las cosas. Amén. ¿Qué dijimos que íbamos a leer, hermano? ¿Alguien encontró? Gálatas 3, amén, hermano. ¿Encontró, hermano Pablo? Vamos a seguir buscando. Gálatas capítulo 6. Bueno, Nico, gracias. 6, versículo 7. Sí, léeme, por favor, Nico. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dios segará corrupción en la carne. Corrupción es decir, enfermedades mortales que le van a acontecer a una persona que es salva, a un hijo de Dios que presenta sus miembros para pecar. Ese pecado tiene consecuencia, ¿no? Porque lo que el hombre sembrare, eso segará, eso está escrito para nosotros. Si nosotros vivimos en la carne, de la carne segaremos corrupción. Bueno, yo vivo en la carne, dejo a mi esposa, me voy con otra, después me arrepiento y el Señor me perdona, por supuesto, porque Él es un Dios misericordioso, su carácter, pero la consecuencia todavía sigue estando ahí. Porque es una ley que se tiene que cumplir. Porque no puede pasar por alto Dios lo que Dios estableció. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Esa es una ley como la ley del día y la noche. Después del día viene la noche y eso es inalterable. Hay leyes que son inalterables, que Dios las estableció. Por eso nosotros no tenemos que presentar nuestros miembros para servir al pecado, sino que nosotros tenemos que presentar nuestros miembros para servir a Dios. Amén. ¿Y eso por medio de qué? Por medio de la nueva ley que hemos recibido. Gracias, Señor. ¿Para qué? ¿Cómo podemos nosotros conocer la ley
de la fe. Primeramente tenemos que aceptar al sacerdocio que Dios levantó para nosotros, y ese sacerdocio Cristo. Cristo pone dentro de nosotros: y escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, y en sus corazones las escribiré, dice. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Amén. ¿No dice así? Aleluya. Gloria a Dios. No hace falta que usted se conozca toda la Biblia para conocer. Usted sabe, hay leyes dentro suyo que escribió el Señor. Que cuando usted va a hacer lo malo, el Señor, el Espíritu Santo le trae a la memoria lo que Él escribió en nuestro corazón. Amén. Entonces, fíjese qué maravilloso. Acá en Romanos, y vamos a ir terminando ya, hermanos, por hoy. Dijimos Romanos 12, 17. Alabado sea el Señor. No pagáis a nadie mal por mal. Pero lo que pasa, es imposible eso, soportar. Acuérdense que recibimos un poder que antes el hombre no tenía. Este poder vino después de que Cristo resucitó. Cuando recibimos la vida de Cristo, recibimos ese poder. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos un poder, una capacidad que antes no teníamos, que el hombre no teníamos. Por eso es el hombre nuevo. Se lo llama el hombre nuevo, la nueva creación. Ahora podemos nosotros, gracias Señor. Gracias. Ahora no podemos pagar mal por mal. La misma ley de Cristo que está en nosotros no nos va a llevar nunca a eso. Amén. Gracias. Nunca nos va a llevar a vengarnos o a no perdonar a un hermano que nos hace el mal. Nunca nos va a llevar. Pero el hermano tiene que saber que cuando él hace el mal hay consecuencias. En mí está en perdonarlo, en tener misericordia. Porque yo estoy manifestando la vida de Dios o a Dios mismo. Pero el hermano tiene que saber que va a haber misericordia cuando él cometa una injusticia, cuando él se levanta en contra de la ley de la fe. No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer esto en cuanto a vosotros, tened paz con todos los hombres. ¿Vio? Y a veces estamos peleados. Hay hermanos que no pueden perdonar a otro hermano. Es increíble. Yo no puedo entender ese pensamiento, no lo puedo entender. Amén. ¿Qué es lo que lo gobierna eso, hermano? ¿Recibieron el Espíritu de Dios? ¿Tienen el Espíritu Santo? ¿Qué espíritu tienen? Para no poder perdonar a un hermano Amén. Aleluya. que les hizo un mal. Dios juzgará a ese hermano. No quedará sin juicio, pero yo lo tengo que perdonar. Amén. Sí, Señor. Porque yo tengo que Aleluya. manifestar, ¿no? Lo que Dios es acá. Acá yo lo tengo que manifestar. Si se puede hacer en cuanto está en vosotros, tener paz con todos los hombres. No vengáis, dice, no vengáis vosotros mismos, amados míos. Antes dad lugar a la ira. Antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿No? Quiere decir que la ley del talión vamos a ser juzgados por la ley de la retribución. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Mucho cuidado, tenemos que andar en temor. Una de las cosas que Dios hizo para construir la iglesia al principio de los siglos, cuando la iglesia comenzó, lo primero que Dios estableció en la iglesia fue el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se podía establecer la iglesia. El segundo punto fue poner temor en los hermanos. Porque había un matrimonio que se quedó con una parte de lo que había vendido y cayeron muertos ahí, dice, entró temor en todo, dice. Sin temor no se puede vivir la vida de la iglesia, no sin miedo. No tenemos que tener miedo, de los hombres menos. Tenemos que tener temor de Dios, de no ofender a Dios. De no tener temor. Antes le teníamos temor al pastor, miedo al pastor, pero cuando el pastor nos daba la espalda hacíamos lo que no teníamos que hacer. Ahora somos temerosos del Señor. Sabemos que Él nos acompaña, Él no necesita alcahuetes, Él está dentro de nosotros, es el testigo fiel y verdadero, es Él. Porque Él mora en nosotros, Él sabe cada pensamiento, cada sentimiento que nosotros tenemos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Acuérdese que Dios siempre está viendo. Está ahí
Porque Él no va a tener testigo el día que usted sea juzgado, sino que Él mismo va a ser el testigo. Que el Señor nos ayude, que nos guarde el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, más vence el bien con el bien el mal. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos se gozan de esto? Nosotros tenemos que ver, analizar, mirarnos en el espejo. En el espejo, acá este es el espejo. ¿Qué espíritu está en mí? ¿Qué vida tengo yo? ¿La vida del hombre viejo o la vida del hombre nuevo? Entonces, la vida del hombre nuevo. Entonces, si tengo la vida del hombre nuevo, me tengo que dejar guiar por ese hombre. Y ese hombre nunca me va a llevar a cometer una injusticia. Porque entonces estoy diciendo que Dios es injusto. El nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros cuando nosotros damos un mensaje equivocado al mundo de lo que Dios es. Nosotros tenemos cada pensamiento, sentimiento, cada palabra que nosotros decimos, ¿no? Estamos dando a conocer lo que Dios es. En cada lugar, los jóvenes tienen que dar a conocerlo a Dios, los hombres también tienen que dar a conocer a Dios en su relación con su esposa. La esposa tiene que dar a conocer lo que es Dios en relación con su esposo. Y entonces hay que ver qué conducta están manifestando. Y entonces, en la conducta está el mensaje de lo que Dios es. En la conducta está dando el mensaje de lo que Dios es. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que manifestamos en nuestra conducta, que Dios nos ayude. Por eso somos tan dependientes del Espíritu Santo. No miremos la carne, porque Pablo dice: a nadie conocemos según la carne. Si aún a Cristo conocíamos en la carne, ya no le conocemos así. Ahora nos miramos en Cristo. Y en Cristo vaya a encontrar una imperfección. Vaya a encontrar un error en Cristo, ¿no hay? Bueno, así tampoco hay en el hermano tampoco. Mi hermano es perfecto como Cristo. Y no hay nada que a mí me impida amarlo. ¿No? Así tenemos que vernos a nosotros. En cuanto a la conducta, es que el Señor se va a encargar de eso. El Señor hará justicia seguramente. Damos gracias al Señor, hermano. Hasta aquí la palabra. Le invito a ponerse de pie. Acuérdense que estamos bajo una nueva ley y un nuevo sacerdote. No, este es por fe nomás. Por fe. No haga obras, porque la obra no sirve para Dios. Dios, como dice en Hebreos, dice sin fe, no sin obras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Santiago dice, vio que tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces quiere decir que ahora después en el capítulo 1 Santiago dice cuáles son las obras de la fe. Capítulo 1 versículo 3 dice cuáles son las obras de la fe. Y bueno, usted léalo en su casa y interesa. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, hermano. Agradecemos al pastor Salinas que está con nosotros. La próxima vez lo vamos a hacer predicar. Alabado sea el Señor, porque no lo esperaba yo hoy, pero el Señor lo mandó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermano, que tengan una hermosa semana. Oren, ocúpense de su salvación. Oren y oren. Cuanto más oran, es mejor, hermano. Oren y denle lugar a la vida de Dios que está en ustedes, para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, tú sabes, Señor amado, que somos hombres torpes en el hablar, Señor, pero no lo somos en el entendimiento, Señor. Entendemos porque tú nos hiciste entender, no porque somos inteligentes, sino porque tú nos hiciste entender estas cosas, Señor amado. Señor, tú, Señor, revelaste a nosotros los niños aquellas cosas que estaban encubiertas, Señor, y te damos las gracias. Señor, te pido la iluminación de tu palabra para todos los hermanos que han oído, para las hermanas, para los niños, los jóvenes, Señor, que ellos puedan, Señor, agradarte a ti por medio de la fe,
Señor, para que ellos puedan, Señor, manifestar aquella vida que les fue dada, que ellos puedan darse cuenta que hay un poder en ellos que le va a permitir a ellos vivir la vida que está conforme a tu voluntad, Señor. Bendice a los hermanos de regreso a sus hogares, guárdalos en el viaje de regreso, libéralos de los hombres malos y perversos de este mundo. Manda a tus ángeles que los protejan y los guarden, Señor, que nada de malo les acontezca. Señor, mira esos vehículos, Señor, en los cuales ellos van a viajar. Señor, guárdalos, Señor. Pon tu mano, Señor, para que todo ande y funcione perfectamente. Confirma esta tu palabra, Señor, haciendo prodigios, milagros, transformando los corazones y las mentes de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. La reunión terminamos. Amén.